Las células tumorales son normalmente reconocidas por los linfocitos T citotóxicos, que tienen como una de sus funciones identificar las células que son anormales y destruirlas. Este mecanismo, que obviamente no funciona cuando el cáncer está activo, debería funcionar de la siguiente manera. Un antígeno tumoral es captado por una célula presentadora de antígenos, una de ellas son las células dendríticas, y este antígeno tumoral es procesado y posteriormente presentado junto con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, y ese antígeno presentado de esta forma es reconocido por el receptor de la célula T, de ese linfocito que en este momento es naive, ingenuo, que no sabe que va a reaccionar a ese antígeno en el futuro. Pero esa sola relación entre una proteína de la célula dendrítica, el antígeno, y una proteína del linfocito T no es suficiente para generar el cebamiento de este linfocito T, sino que se requiere la interacción de otras dos moléculas que se llaman coestimuladoras. En este caso son la B7 y la CD28. Estas no son las únicas, pero son esenciales para esta sinapsis, que se llama así, sinapsis inmunológica. Ya a nivel del tumor, la célula T es capaz de reconocer ese mismo antígeno presentado en este caso por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 que exhibe la célula tumoral, y que también es reconocido por el receptor de células T, como se ve en la gráfica, y eso induce en el linfocito T una respuesta inmunológica citotóxica con la liberación de perforinas y otras cosas que buscan destruir la célula tumoral. Ese es, en forma grosso modo, cómo debería funcionar. Veamos cómo el sistema inmunológico es burlado por los tumores, y lo hacen a través de unos frenos inmunológicos que ocurren esencialmente en las dos partes, tanto en la relación de la célula presentadora de antígeno con el linfocito T, como propiamente en la relación que hay entre el linfocito T y la célula tumoral misma. En primer lugar, si ustedes recuerdan lo que les acabo de presentar, que para llamémoslo así, el cebamiento de los linfocitos T se requieren de una estimulación y una coestimulación. La coestimulación crónica induce en los linfocitos T la expresión de una proteína de membrana que se llama el CTLA4, que también tiene mucha afinidad por el B7, de alguna manera desplazando ese B7 del CD28. Cuando esto ocurre, en vez de haber estimulación de la respuesta inmune, hay inhibición de la respuesta inmune. Entonces el CTLA4 de alguna manera sirve como inmunosupresor, apagando el linfocito T. Esto es importante en el mecanismo de acción, y podemos observar que en esta diapositiva, en el tercer panel, muestra qué sucede cuando uno utiliza un anticuerpo monoclonal humanizado que sea capaz de inhibir ese CTLA4, esa molécula inhibitoria. La inhibición de la inhibición restituye la respuesta inmunológica normal. Eso es lo que hace esta droga que se llama el ipilimumab. El otro mecanismo por medio del cual las células tumorales logran evadir la respuesta inmunológica ya es directamente en las células tumorales, y esto lo hacen a través de un mecanismo que se parece un poquito al que acabo de mencionar, y es que en presencia de linfocitos T cerca de las células tumorales, y gracias a la producción de interferón gamma que producen los linfocitos T, ese interferón gamma en las células tumorales van a inducir una proteína que se llama el PDL1, o el ligando de PD1. O el ligando 1 del PDL1, porque tiene dos ligandos, pero bueno, esos son detalles. Pero ese ligando 1 del PD1 se expresa en la membrana celular de las células tumorales, y al igual que el ejemplo que acabamos de ver, lo que hace es que al reconocer el PD1 de los linfocitos T, también apaga la respuesta inmunológica. De alguna manera hace que el linfocito T acepte esa célula tumoral que le está presentando el antígeno, que es capaz de reconocer, pero que no reaccione, que no genere la respuesta inmunológica. Y esto también puede ser explotado farmacológicamente si uno utiliza anticuerpos monoclonales que antagonicen esta reacción del PD1 y el PDL1.
es esencialmente pues lo que sucede, y esto se ilustra en esta parte de la diapositiva, en donde uno puede ver cómo uno puede restituir la función inmunológica, o sea, que las células T destruyan las células tumorales como deberían si uno interfiere, bien sea con el PD1 o con el PDL1 o con ambos. Eso ha dado origen a una verdadera revolución en agentes que se están utilizando en forma rutinaria en pacientes con cáncer, que son los llamados agentes inmunológicos o inhibidores de los retenes inmunológicos. La primera de estas drogas fue el ipilimumab, que es un anticuerpo anti-CTLA4 y que ha sido de mucho uso en melanoma metastásico. Más recientemente existen una plétora de agentes anti-PD1 y anti-PDL1. Los dos que tenemos en Colombia son el nivolumab y el pembrolizumab. Ambos son anti-PD1 con una extensa actividad antitumoral, incluyendo melanoma metastásico, cáncer renal metastásico, cáncer de pulmón metastásico, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de vejiga metastásico, linfoma de Hodgkin, mesotelioma, pacientes que exhiban inestabilidad microsatelital, pacientes con el carcinoma hepatocelular avanzado, algunos estudios con cáncer de mama triple negativos, carcinomas de células de Merkel, ¿cierto? En otras partes existen anticuerpos anti-PDL1 como el atezolizumab, el avelumab y el durvalumab, que tienen también indicaciones muy similares y tienen unos perfiles de toxicidad que se parecen bastante. Esta activación del sistema inmunológico puede crear pues que los linfocitos T se activen, y se activan no solamente los linfocitos T antitumorales, sino que también se pueden activar otros linfocitos T que no necesariamente tienen funciones antitumorales, causando un proceso de autoinmunidad, y prácticamente pueden causar todas las itis: hipofisitis, uveitis, inflamación orbital, serostomía, neumonitis, adrenalitis, enterocolitis, artritis, exantemas, pancreatitis, diabetes autoinmune, hepatitis, tiroiditis con hipotiroidismo e hipertiroidismo, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos aquí en el panel derecho pues inflamaciones pulmonares que pueden ser particularmente, digamos, preocupantes, porque pueden confundirse con progresión de la enfermedad, y podemos ver en la parte de abajo la piel con una reacción cutánea que puede ocurrir con estos agentes. Todos estos agentes pueden causar todas estas cosas y pertenecen al tipo como de toxicidades que no se ven normalmente en los agentes citotóxicos, y por eso es importante familiarizarnos hoy en día